La lírica española vive un momento crucial durante el siglo XVI, pues era cuando la renovación formal y temática que se venía gestando años atrás se haga verdaderamente patente. No obstante, hay que tener en cuenta que los cánones literarios no se renuevan de manera aislada, sino que lo hacen en el marco de un cambio mucho mayor, el del paso del mundo medieval a la modernidad, que supone la aparición de las ciudades, la burguesía, la monarquía absoluta y, sobre todo, la concepción del hombre como el centro de todas las pulsiones. Desde un punto de vista formal, el siglo XVI será en España el de la consolidación de la lírica italianizante de influencia grecolatina. El verso octosílabo, tan potente en etapas anteriores, irá perdiendo fuerza a favor del endecasílabo introducido desde Italia. Surgen formas como el soneto, la lira o la octava real, y cobran fuerza composiciones provenientes de la antigüedad clásica, como la oda, la elegía o la égloga. El amor neoplatónico y petrarquista, la naturaleza siempre idealizada, así como los mitos grecolatinos, se convertirán en los temas favoritos de los poetas del llamado Dolce Stil Novo, que reflexionarán en sus creaciones sobre todos estos asuntos con la conciencia de ser seres individuales y en proceso de creación. De entre todos ellos, será fundamental la figura de Garcilaso de la Vega, considerado un clásico pocos años después de su muerte y que ha dejado su impronta hasta nuestros contemporáneos. La noción de renacimiento como ruptura con el espíritu cristiano medieval y como retorno al mundo clásico se debe al historiador suizo Jacob Burckhardt, quien en su libro La cultura del Renacimiento en Italia, de 1860, lo define partiendo de los siguientes rasgos. ¡1! Vuelta a la antigüedad clásica grecolatina. 2. Descubrimiento del hombre y del universo. 3. Individualismo. 4. Secularización. 5. Crisis de fe y de la moral tradicional. Y 6. Una nueva relación económica entre nobles y burgueses en el marco de la vida urbana. Como ya hemos dicho, estos cambios se manifiestan en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en las humanidades, artes, filosofía, lengua y literatura, etc. En este sentido, el aspecto intelectual del Renacimiento es el humanismo, actitud curiosa y crítica frente a la creencia exclusiva en la verdad revelada, que se inicia con el conocimiento y defensa de las lenguas y textos clásicos y que termina interesándose por todas las facetas de la vida humana, desde una visión antropocéntrica. Cabe destacar aquí la importancia del término imitatio, pues el humanismo entiende la creación poética como la reelaboración de los paradigmas clásicos. Humanistas destacados fueron Ficino, Erasmo de Róterdam, Tomás Moro o Elio Antonio de Nebrija. Este contexto propició un cambio de mentalidad que se venía gestando durante ese otoño de la Edad Media al que hacía referencia Johann Huizinga, y que configurara un hombre nuevo. Gozador del paisaje y conocedor del mundo. Exaltador del amor, la juventud y la belleza. Orgulloso de su saber y su poder. El centro de todas las pulsiones. En definitiva, el hombre se convierte en cortesano. Figura propuesta por Castiglione que podríamos resumir en el hombre que desarrolla por igual sus facultades físicas y espirituales
y armoniza el dominio de las armas y las letras con las buenas costumbres cortesanas. El retrato del soldado poeta Garcilaso. Centrándonos ahora sí en España, debemos aludir a la tradicional controversia respecto a la existencia o no de un Renacimiento español. Autores como Burckhardt o Parker niegan su existencia argumentando que la influencia del mundo islámico fue decisiva para la evolución del pueblo español. Efectivamente, en España, por sus especiales circunstancias, no se cumplen todos los rasgos que, según Burckhardt, caracterizan al Renacimiento italiano. La mentalidad de frontera con un mundo hostil durante varios siglos lleva a España a considerarse defensora de la fe, por lo que no encontraremos un humanismo paganizante como en Italia, y tanto menos una variante específica de la Reforma. Si bien es innegable el influjo de Erasmo de Róterdam, defensor de un cristianismo más íntimo y personal, durante el reinado de Carlos V, como defendería Marcel Bataillon en su obra Erasmo y España en 1950. Además, tampoco existe un fenómeno socioeconómico específicamente renacentista, dado que en la península no se da el mismo despegue de una burguesía comerciante, industrial y financiera como en Italia, Inglaterra o los Países Bajos. Es pues evidente que el Renacimiento en España tuvo algunos caracteres peculiares. Si bien la tónica general fue en paralelo con otras naciones europeas, con la excepción de la italiana, previa a todas las demás. Teniendo en cuenta estas circunstancias especiales de la España del siglo XVI, podríamos distinguir dos etapas en el Renacimiento. La primera mitad del siglo, reinado de Carlos I de España y V de Alemania el emperador, será un periodo de esplendor en que una sociedad fuerte y vitalista se abre al influjo de las corrientes artísticas y literarias europeas. Nace entonces la poesía lírica renacentista con Garcilaso de la Vega, la novela moderna con El Lazarillo de Tormes y la literatura didáctico-crítica de carácter erasmista de los hermanos Valdés. La segunda mitad del siglo, el reinado de Felipe II, será una época de cansancio y cerrazón en que se recela de la influencia extranjera, contaminada por la Reforma protestante. Renace entonces la religiosidad tradicional y se reactiva la Inquisición. Será la época de la literatura ascético-mística con Fray Luis de León y San Juan de la Cruz y de la novela pastoril. Y hasta aquí esta breve introducción sobre la lírica renacentista. En los próximos vídeos profundizaremos, por un lado, en la lírica renacentista de la primera mitad de siglo, con Garcilaso de la Vega como figura capital, y posteriormente en la literatura ascético-mística de Fray Luis, San Juan y Santa Teresa. Allí nos vemos.